mal inicio de este 2022 y no quiero ser o actuar como Cassandra funesta. Lo que está pasando no es en absoluto ni una broma, ni una opereta, ni un juego de trileros. Es una cosa muy seria, muy seria. La voluntad de solución y las vías de solución no las veo. Estaríamos saltando el tiempo y la distancia en una situación similar a la de la crisis de los misiles en Cuba. Empezamos enero del 2022 y empiezan las cosas verdaderamente jugosas para el análisis, para muchos de mucha tensión, para otros quizá, y esto lo vamos a preguntar aquí a nuestros analistas, quizá qué, esa es la incógnita, porque como en muchos meses, en muchos años, no se habían reunido dos de las cabezas más importantes, quizá de los ejércitos más importantes y más poderosos del mundo, Rusia y la OTAN, ahí reunidos en una cumbre que dejó mucho que desear. Sí, así es. Soy Roberto de la Madrid y en este cara a cara Estados Unidos OTAN, Estados Unidos Rusia, vamos a ver qué está pasando. Preguntemos. Soy Roberto de la Madrid, les digo, y esto que ya cumple 9 años al aire y gracias a usted y detrás de la razón. Comenzamos. Es el cuartel general de la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte. Uno de los ejércitos más poderosos del mundo, porque agrupa a países europeos junto con Estados Unidos. Allí, al cuartel general y también en otros puntos paralelos, llegaron los cerebros militares y políticos de la OTAN, de Estados Unidos y también de Rusia, que fue invitada. Saludos y fotografías entre rusos, estadounidenses y europeos. Y después, a discutir.
El objetivo: evitar una guerra o la Tercera Guerra Mundial. El problema a resolver: tanto Estados Unidos como la OTAN y como Rusia, los tres, creen que tienen derecho a enviar armamento y tropas a las fronteras con Ucrania. Resultado: no llegaron a nada. Nadie quiere retroceder militarmente ni políticamente. Al contrario, las cosas se ponen mucho peor. Estados Unidos amenaza con sancionar económicamente a Putin. Además, no descartan sacar a Rusia del sistema mundial de transferencias bancarias SWIFT. La economía rusa sería golpeada. Todo esto si Putin invade Ucrania o quiere invadir Ucrania. Putin dice que no quiere para nada invadir Ucrania. Peor aún, las sanciones podrían ser tomadas como un ataque, una declaración de guerra o un rompimiento total. Y para rematar, Rusia amenaza con desplegar a su ejército frente a las narices de Estados Unidos, en Cuba y Venezuela. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted por todo este apoyo que hemos tenido, sobre todo en el 2021. Vamos directamente al análisis. Tenemos a dos grandes. Feliz año nuevo, Francisco Javier Martínez. Gracias por estar aquí, por estar siempre detrás de la noticia, detrás de todas las razones que construyen siempre esta realidad que a veces se nos hace imposible entender si no fuera gracias a ustedes. Gracias. Y está Eduardo Luque. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Eduardo Luque, un estudioso a profundidad de las cosas que pasan desde Europa y hacia todo el mundo. Sabe bien lo que pasa en Washington, en Moscú y en Pekín. Por eso está aquí. Gracias a los dos. Francisco, pues ya Francisco Javier, comienzo contigo. Es la hora de la verdad. Fracaso, gloria o guerra. Dime qué es lo que pasa allá en esa cumbre y el resultado del diálogo entre Estados Unidos y Moscú. Adelante, Javier. Buenas tardes, amigo Roberto, amigos de Detrás de la Razón. Mal inicio de este 2022 y no quiero ser o actuar como Cassandra funesta. Estamos viendo que las tres cumbres, ha habido muchas reuniones, una inflación de reuniones, las cumbres de Estados Unidos-Rusia en Ginebra, el 9 y el 10, el Consejo de Rusia con la OTAN en Bruselas ayer, el miércoles, y hoy la reunión de la OSCE, que veo que antes de que terminase ya estaban prorrogando las sanciones hasta julio de este año contra Rusia. Por lo tanto, la voluntad de solución y las vías de solución no las veo. Por eso digo lo de Cassandra funesta. Pero es lógico también, y digo es lógico porque para esta intervención he estado documentándome para poder informar con más detalle a todos los televidentes de un documento que curiosamente me ha caído estos días, que es un documento de la RAND Corporation. Ya sabemos que esa organización, estas ONGs, es decir, organizaciones mal llamadas no gubernamentales y no económicas o que no buscan el beneficio económico, eso sí, tienen unos ingresos en torno a los más de 300 millones de dólares. Deben ser que eso es poco y por eso no es un beneficio. Este documento de la RAND Corporation de mayo del 2019, que tiene el título rimbombante de Extending Russia Competing from Advantageous Ground, es decir, más o menos
quiere ver cuáles son, siempre para Estados Unidos, repito, desde mayo del 2019, el estar siempre en una posición de ventaja contra Rusia, esa es la palabra, contra Rusia. Y en ese documento, lo voy a resumir en 2 frases, hablaban de unos steps, de unos pasos. El primero se llamaba Ucrania, el segundo se llamaba Siria, el tercero se llamaba Bielorrusia, el cuarto se llamaba Nagorno-Karabaj, el quinto Kazajstán y el sexto Transnistria, que es lo próximo. Es decir, cuando se busca en el primero armar a Ucrania, en el segundo era aumentar el apoyo a los yihadistas en Siria, el tercero era la promoción del cambio de régimen en Bielorrusia, el cuarto, resumiéndolo todo, explotar las tensiones en el Cáucaso, el quinto, reducir la influencia rusa en Asia Central y el sexto, rivalizar, y es lo que vamos a ver en unos días, la presencia rusa en Transnistria. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Pues yo estoy pensando ni más ni menos que la convidada de piedra de todas las fiestas, ya sea Partido Demócrata, ya sea Partido Republicano, la señora Victoria Nuland. Victoria Nuland, una figura del Deep State, que ha participado, repito, en administraciones de los 2 colores, bueno, tampoco hay mucha diferencia entre los colores en Estados Unidos. En el 2001 ya participó en la Allons Enfants, vamos a la guerra de Afganistán. En el 2006, salvadora de Israel en la guerra contra el Líbano. En el 2014, organizadora del Maidán ucraniano. Es decir, con estos antecedentes, esta señora, que a su vez muchas personas desconocen, ¿quién es esta Victoria Jane Nuland? Aparte de ser una de las que están apoyando la Rand Corporation y sus estudios por la paz, y lo digo con ironía, también del National Endowment for Democracy. La palabra democracia siempre se pone en boca cuando te quieren tirar un misil. Es la esposa de Robert Kagan, uno de los fundadores del proyecto para un nuevo siglo americano, que fue el que promocionó a George Bush hijo. Su cuñado Frederick Kagan es el pilar del American Enterprise Institute, que fue el que marcó las políticas económicas en Afganistán. Y su cuñada, es decir, y luego decimos que no existe oligarquía, y su cuñada Kimberly Kagan es la presidenta del Instituto para el Estudio de la Guerra. Es que hay que estudiar la guerra para fomentarla, claro. Y es una señora que ha hecho negocio y estas familias y estas oligarquías, no me canso nunca de decir que la mal llamada democracia de Estados Unidos es una plutocracia de oligarcas representantes de transnacionales. Frente a ese modelo tenemos modelos autoritarios, ojo, también voy a criticar los modelos autoritarios, ya sean de partido-estado, como es la República Popular China, o de un partido autoritario, que no digo dictatorial, autoritario, no dictatorial, hay que diferenciar en categorías políticas, que es el de la Rusia de Putin. Pero es que el problema aquí es que Kazajstán, y permíteme ya que sea muy rápido, Kazajstán es el gran desconocido. Kazajstán es la 9ª nación más grande del planeta. Kazajstán tiene un PIB, si lo miramos en absoluto, por encima de Qatar. Si lo miramos en PIB per cápita, estaría por encima de Argentina, de Brasil. Si lo miramos por índice de desarrollo humano, estaría por encima de Chile. Y si lo miramos por coeficiente de desigualdad Gini, estaría por encima pues de algunos países, por ejemplo, Países Bajos. ¿Qué quiero decir con esto? Kazajstán, cuando hablando, porque hablo con otros analistas, ya sea Andrew Koripko de Estados Unidos, ruso en Estados Unidos, o Nazanin Armanian ayer por la noche, que me decía, no es una revolución de color lo de Kazajstán. Digo, yo disiento, yo creo que hay 2 cosas. Hay un intento fallido de revolución de color y también, por ejemplo, una lucha legítima de los trabajadores por un aumento del 13% de los combustibles. Ojo, y de la energía. ¿Qué tendrían que hacer los trabajadores españoles con el precio de la energía que ha subido hasta un 200 y un 300? Tendrían, no sé, que quemar las instituciones. Entonces, desde esa perspectiva, solo para terminar, es que estamos hablando de estos estados, Kazajstán, un gran desconocido, pero no olvidemos que todas estas economías que antes fueron, desgraciadamente tras la caída de la Unión Soviética en el 91, todo se precipitó en un caos.
Kazajstán, como con ahora Tokayev y anteriormente con Nazarbayev, todas estas personas ex soviéticos, pienso en Lukashenko desde el año 94 o el pobre Yanukovych, que fue desplazado en Maidán, titubearon y juegan con Occidente hasta tal punto que el 74,5% de los recursos del petróleo, del gas en Kazajstán, el 74,5% pertenecen a Chevron, a ExxonMobil, a Royal Dutch Shell, al consorcio North Caspian Operating Company, que es un conjunto de todas las anteriores que he dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora buscan el uranio también, porque es una de las regiones con más uranio en el sur de Kazajstán. El 25% de la producción mundial de uranio lo tiene Kazajstán. Es decir, primero, Occidente es como la bruja del cuento de Blancanieves. Les dice, te voy a dar democracia y te voy a dar inversiones. Esto verán y se hacen y venden todas las empresas públicas. Gran error. Las empresas públicas en los países, tanto del capitalismo de Estado chino como en el régimen autoritario de Putin, se guardan empresas públicas porque piensan que la nación, el Estado, tiene que tener estas empresas públicas. En cambio, todos estos, los Tokayev, los Yanukovych, los Lukashenko, que han destruido todas las empresas públicas y las han privatizado y han pasado de ser del Partido Comunista a oligarcas autoritarios, luego Occidente, y digo bien, la anglosajonia, no paga traidores, termina intentando barrerles porque quieren más. El capital siempre quiere más. Y con esto termino para luego seguir hablando de ello. Muy bien, Javier, te agradezco mucho. Qué buenas fuentes tienes, ¿eh? Ahí Nazanín, escuchaba que hablas con ella. Saludos. A ver, Eduardo, ya Javier ya puso todos los naipes sobre la mesa y ahora entonces te hago con más precisión. De hecho, estábamos viendo ahí, ustedes no lo ven, pero en los monitores que tenemos aquí, la llegada de los equipos militares, tanto de la OTAN como de Rusia, ese avión gigantesco Tupolev, ahí lo estamos viendo. Todo esto es escenografía, obra teatral, broma, es en serio. Y lo más importante, ¿por qué estas conversaciones en Bruselas pues fracasaron, no tuvieron el éxito, dejaron mucho que desear? Por favor, Eduardo. Yo diría que lo que está pasando no es en absoluto ni una broma, ni una opereta, ni un juego de trileros. Es una cosa muy seria, muy seria. Posiblemente es difícil poner un adjetivo, hacer una comparación, pero estaríamos saltando el tiempo y la distancia en una situación similar a la de la crisis de los misiles en Cuba, en cuanto a intensidad y posibilidad de un conflicto real. En aquel momento era de una determinada dimensión y ahora puede ser de otra dimensión diferente, o puede llegar a un nivel de escalada que ninguno queremos ni siquiera pensarlo, ¿no? Pero es una cuestión muy seria porque a Rusia literalmente se la está arrinconando políticamente, militarmente, económicamente, para que desde la perspectiva norteamericana se rindan y se abran. Sobre todo, lo que Estados Unidos siempre ha deseado de Rusia son sus riquezas naturales. Esa posibilidad, la posibilidad de quedarse con sus riquezas naturales, que estuvo a punto de conseguirlo en la época de Yeltsin, como bien decía Francisco Javier. Realmente la desestructuración de la Unión Soviética impuso la aparición de oligarquías. En Rusia hubo un señor que se llamaba Yeltsin, que estuvo a punto de vender literalmente hasta las agujas del Kremlin. Por fortuna para el país, yo lo veo desde esa perspectiva, hubo una reacción y esa riqueza natural quedó en manos del Estado. Es discutible después si la riqueza se ha repartido mejor o peor. Pero lo evidente es que el Estado ruso pudo sobrevivir gracias a que acumuló esa riqueza natural. De haberlo hecho Estados Unidos, ahora tendríamos asegurado el predominio imperial durante un siglo, que era lo que buscaba básicamente Estados Unidos, porque de controlar Rusia permitiría subyugar a China, el gran competidor de Norteamérica en los próximos años, ¿no? Esto es lo que se está buscando. Por lo tanto, se está
presionando y arrinconando a Rusia, poniéndola contra las cuerdas, que es la peor de las opciones. Al contrincante siempre hay que darle algún tipo de salida para evitar una reacción furibunda, ¿no? Pero esto parece que no cabe en la cabeza de los dirigentes norteamericanos, en los cuales los diversos sectores que luchan cerca del gobierno Biden, parece que se impone, como bien decía Javier, se impone precisamente un poco el grupo de la guerra, ¿no? La gente que está dispuesta a llevar el enfrentamiento al máximo posible porque están creídos de una superioridad moral respecto a los demás y una soberbia mental que les imposibilita ver realmente qué es lo que el otro también tiene unas necesidades y hay que buscar puntos de confluencia y puntos de contacto para evitar que la cosa escale todavía más de la situación que estamos. Por lo tanto, es una cosa absolutamente seria. Las 3 negociaciones que se han llevado a cabo, todos los analistas que estábamos hablando, la primera negociación entre Rusia, directa entre Rusia y Estados Unidos, teníamos una imagen muy sombría de lo que podía pasar, que se ha confirmado absolutamente, porque Rusia ha presentado un documento, ha presentado unas propuestas, unas ideas, las ha desarrollado, las ha explicado, y la parte norteamericana no ha expresado este mismo formato, ¿no? Sencillamente ellos han decidido no presentar ningún tipo de contrapropuesta de ningún tipo, cerrando cualquier posibilidad de acuerdo en este momento. Así que mucho me temo que lo que vamos a ver en próximos días es un aumento de las sanciones económicas a Rusia, que va a tener 2 objetivos básicos. Uno, el Gulf Stream, es decir, el gasoducto, la inversión realizada por Rusia y una parte importante de empresas europeas va a quedar anulada. Y segunda, intentará Estados Unidos echar fuera del sistema bancario a Rusia, el sistema SWIFT. Lo va a intentar echar fuera para incrementar lo que él considera que son sanciones para crear disturbios en el interior de Rusia. Ignoran que todas las acciones anteriores de sanciones a Rusia no han promovido lo que ellos querían, ¿no? Pero es igual, siguen empecinados en repetir el mismo esquema fallido, ¿no? Bien. No saben que Rusia y China ya han comenzado hace años a practicar intercambios bancarios muy importantes sin necesidad de utilizar los sistemas SWIFT, dólar, etc., ¿no? Y por ahí tienen una vía de salida perfectamente Rusia y China. A ver, Eduardo, antes de, porque levantó la mano Francisco, pero ¿por qué, poniéndonos en la posición de los bandidos desde Washington, por qué dices que es la peor opción la que están ejerciendo contra Rusia de ponerla contra las cuerdas? Porque en la negociación política tú has de pensar que al enemigo no puedes derrotarlo absolutamente. Le tienes que dar un punto, una salida, una puerta de salida, puesto que, por ejemplo, Putin ha hecho público, que es muy importante, ha hecho público sus objetivos, sus líneas rojas. Las ha hecho público sobre todo para su propio pueblo. Y que su pueblo sepa hasta dónde va a llegar. Esto es una cosa que debería haber tenido en cuenta la parte negociadora de Estados Unidos, que evidentemente ni se le ha pasado por la cabeza, ¿no? Entonces, ahí está el problema. El problema es que no se está dando salida, no hay ninguna posibilidad ahora mismo de una salida negociada. La negación, el negativismo es lo que ahora está impulsando, digamos, el contacto entre estos 2 bloques. Y esto es precisamente lo que da más miedo. Bien. A ver, Francisco, levantaste la mano y tengo 3 preguntas ahí para ti. Dale primero si quieres. Sí, quería simplemente un punto reforzar lo que dice mi compañero Eduardo, y es justamente un artículo, es más que un artículo, es una declaración de intenciones y un calendario de Victoria Nuland en la revista Foreign Affairs, el 4 de julio del 2020, en la cual, y resumo para resumir todo lo que es un artículo, en cómo actuar ante Moscú,
Rusia en ruinas y Putin acorralado. Es decir, no solo proponía un nuevo START, combatir el uso de Internet de los rusos y apoyar la adhesión sí o sí de Ucrania a la Unión Europea y sobre todo a la OTAN, sino lo que buscaba era la sumisión, es decir, una salida de genuflexión y luego dar inversiones a la poor land o al poor country de Rusia, es decir, dar dinero después al pobre lugar de Rusia, exigiendo, eso sí, el alineamiento de Rusia a las llamadas, y pongo entre comillas, democracias occidentales. Por lo tanto, es, como apuntaba Eduardo, es no buscar una negociación, no buscar una salida. Cuando en las conversaciones de Ginebra se iniciaron entre Wendy Sherman y Sergei Ryabkov, ahí una parte decía, nunca, 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 esa era una línea roja, Ucrania se convierta en miembro de la OTAN. Yo hace semanas ya decía, una vía es la finlandización de Ucrania, como se hizo con Finlandia en la época del enfrentamiento entre los dos bloques, Unión Soviética y Estados Unidos. Pero es que la parte de los Estados Unidos dice, con un cinismo y una falsedad que en diplomacia me revientan, por decirlo finamente, dice textual, no podemos formular tal promesa, no permitiremos que nadie cierre la política de puertas abiertas de la OTAN. Es decir, olvidan los pacta sunt servanda, todos los pactos, tanto escritos como verbales, que se hicieron en la época de Gorbachev y de Ronald Reagan. Olvidan que la palabra incluso escrita de Estados Unidos, ya lo hemos visto con el presidente Trump, sirve lo que sirve un caramelo en la puerta de un colegio. Por lo tanto, y además, qué falta de respeto cuando hay unas conversaciones sobre Ucrania y, curiosamente, los defensores de la Ucrania libre, de esa Ucrania Estado fallido y Ucrania mafiosa y con elementos neonazis, esa Ucrania no ha sido invitada, es una invitada de piedra en qué respeto a la soberanía de Ucrania cuando a Ucrania no la invitan. Eso era lo que quería puntualizar. Genial. Francisco, ahora regreso contigo para que nos expliques la locución o locución latina, porque muchos pues no sabemos latín, lo de pacto de servanda. Respetar los pactos, respetar Exacto. Lo que se escribe. Y no solo de caballeros, es de derecho internacional. Básico. Genial. Eduardo, rapidito, porque quiero hacerle las preguntas que le decía a Francisco. En una conversación antes de iniciar el programa, revelo, Eduardo, me alertabas de que hay posibilidad de algunas fuentes sean certeras de que la flota rusa se había echado ya a la mar o al mar, porque las cosas están poniendo. ¿Me puedes hablar un poquito de eso? Porque todos nuestro público pregunta, ¿no? ¿Es real lo que ya se está diciendo de que hay barcos rusos ya listos? ¿O cómo es, Eduardo, por favor? Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!